A Lira le habían prometido una boda, con flores, pan caliente y un vestido sencillo. Pero ese día, cuando llegó el hombre con la yegua torda atada por una soga, su padre ni siquiera la miró a los ojos. «Ya está hecho», murmuró mientras firmaba un papel que nadie leyó. El comprador, un criador de ganado con manos sucias y una sonrisa rota, no pidió nada más. Solo tomó a la joven por el brazo y la subió a su carreta como si fuera una caja de sal. La yegua, vieja y con una pata débil, resopló como si también entendiera lo injusto del trato. Alira no lloró, ni cuando cruzaron el último cerro, ni cuando la dejaron en una cabaña vacía al borde del bosque, sin comida, sin fuego, sin más palabras. Fue al tercer día, cuando el hombre no volvió, cuando el hambre le quemaba el vientre más que su propio embarazo, que se sentó junto al río y lloró. Lloró sin palabras, como una criatura herida. El agua arrastraba hojas secas, y los árboles apenas se movían, como si escucharan. Al otro lado del río, oculto entre los sauces, alguien escuchaba, no por curiosidad, por memoria. Tarek no era hombre de gestos. Desde la muerte de su hermano, había aprendido a vivir entre ramas y silencio. Pero el llanto de esa mujer le heló la espalda como si su nombre estuviera escrito en él. No la conocía, pero su dolor era exacto, como el de su madre cuando enterraron al niño con el nombre de un padre blanco que nunca regresó. Desde su escondite, Tarek no vio belleza ni peligro. Solo reconoció el sonido de una promesa rota. La muchacha tenía los pies sucios, el rostro hinchado y una cruz pequeña colgando del cuello, casi invisible. Lloraba sin buscar ayuda, solo deshaciendo el alma. Tarek dio un paso, pero algo lo detuvo. La yegua, cojeando, exhausta, se acercaba sola por la orilla contraria. Tenía la soga rota y sangre seca en el costado. Alira la vio y cayó de rodillas, abrazándola con fuerza como si fuera el único testigo que le quedaba. Fue entonces que Tarek entendió. Esa mujer había sido cambiada por ese animal, y sin embargo, ella era la única que sabía abrazarlo. El mundo blanco la había desechado. El mundo apache no la conocía aún. Pero en ese momento, Tarek supo que nadie que llora así merece quedarse sola. Así que por primera vez en años, cruzó el río. Tarek no habló cuando llegó al otro lado. Caminó despacio, sin levantar piedras ni espantar aves. Alira no lo notó al principio. Estaba ocupada retirando espinas del lomo de la yegua, murmurando palabras suaves entre sollozos. Cuando al fin lo vio, no gritó ni se alejó. Solo se cubrió el pecho con los brazos por instinto y bajó la cabeza. Él no hizo ningún gesto de amenaza ni de consuelo. Se agachó junto al animal y examinó la herida del costado. Allí, grabado con hierro viejo, estaba el sello de un ganadero conocido por cambiar reses por favores. Lo conocían en los márgenes como el que compra con lo que sobra. Tarek lo había visto una vez en una feria, vendiendo una silla por el precio de un niño huérfano. Miró a la joven. Tenía los ojos hinchados, la piel tostada por el sol y una barriga redonda bajo el vestido roto. No parecía recién llegada, pero sí recién perdida. Alira le sostuvo la mirada, temblorosa. «No te acerques», dijo en voz baja. «No tengo nada». Tarek negó con la cabeza, luego se quitó su manta de cuero curtido, la dejó sobre la piedra más cercana y se alejó unos pasos. Era una señal clara. «No vengo a tomar, vengo a cubrir». Ella entendió y se envolvió sin resistirse. La manta olía a humo, a caballo, a lluvia seca. Olía a vida. Tarek caminó hacia la yegua y comenzó a limpiarla con un puñado de hierbas que llevaba en una bolsa colgante. Ella lo observaba en silencio, como si aquel gesto le doliera más que un golpe. «¿Por qué haces esto?», murmuró. Él alzó los ojos, serenos. «Porque aún respiran». Esa fue su única respuesta. Cuando terminó, ató un vendaje improvisado al flanco de la yegua y luego se sentó en el suelo, sin mirarla más. Alira se acercó con pasos torpes
y se sentó a su lado. «Me cambiaron por ella», dijo, casi sin voz. «Por una yegua que ya ni galopa». Tarek la miró. «Entonces esa yegua vale más que el hombre que la pidió». Ella soltó un aliento que casi fue una risa, lenta, rota, pero viva. Cuando cayó la noche, Tarek encendió un fuego y le ofreció una pequeña bolsa con pinole. Alira comió con las manos temblorosas, mientras la yegua dormía a pocos pasos, respirando como si entendiera que, por fin, había regresado a donde la querían, al otro lado del río, en la oscuridad. El mundo que la cambió ni siquiera notó que ella ya no estaba allí. Al amanecer, la yegua seguía viva, pero temblaba de fiebre. Tarek se movía con la precisión de quien ha sanado animales toda su vida. Colocó cortezas en agua caliente, cubrió la herida con barro fresco y la protegió del viento con ramas en forma de media luna. Alira observaba en silencio, abrazada a la manta que él le había dejado. No preguntaba nada, no exigía nada. Solo miraba, como si sus ojos fueran lo único que podía ofrecer. Cuando Tarek terminó, se acercó a ella y le ofreció un trago de agua en un cuenco de madera agrietada. Alira lo tomó con ambas manos y antes de beber, murmuró: «¿Cómo te llamas?». Él dudó, como si su nombre ya no le perteneciera, y solo dijo: «Tarek». Ella asintió. «Gracias, Tarek». Y por primera vez en días, lo dijo sin miedo. Él se sentó a su lado. El fuego aún ardía bajo las piedras, y la mañana trajo un viento tibio que olía a hojas húmedas. Alira bajó la mirada a su vientre. «Ya casi llega», susurró. «Será niña. Lo siento aquí». Tarek no dijo nada. Solo miró el humo y luego la yegua, que dormía más tranquila. «No tengo a dónde ir», continuó ella. «Ni nombre que decirle cuando pregunte de dónde viene». La voz se le quebró al final. Tarek, aún sin mirarla, sacó una tira de cuero de su bolsa, la estiró entre sus dedos y comenzó a trenzarla con movimientos lentos. Cuando terminó, se la ofreció. «Para atar la manta cuando camines», explicó, «y para recordar que hoy fue el día que no caíste». Alira la recibió con manos temblorosas. Era una tira simple, pero firme. Como él, en ese momento, algo en su pecho se quebró diferente, no como dolor, sino como espacio. Un lugar nuevo que nunca había sentido. La yegua resopló, y ambos se giraron al mismo tiempo. Estaba de pie, débil, pero firme. Alira se levantó con la manta atada al cuerpo y se acercó lentamente. Acarició el cuello del animal, que ladeó la cabeza como una disculpa muda. Tarek observó la escena en silencio. Entonces, sin anunciarlo, recogió sus cosas, apagó el fuego y le hizo una seña con la cabeza. «Ven». Ella dudó. «¿A dónde?». Él no respondió con palabras. Solo caminó hacia el bosque, la yegua siguiéndolo como sombra fiel. Alira los miró unos segundos y fue tras ellos, porque a veces, un lugar donde sanar no tiene nombre, solo camino. El sendero que tomaron no estaba marcado en ningún mapa. Cruzaba entre árboles altos, piedras con musgo y el sonido constante del río. Alira caminaba en silencio, con la manta atada al cuerpo y la tira de cuero de Tarek como único cinturón. La yegua iba detrás, lenta pero decidida, como si ya hubiera estado allí antes. Después de un tramo largo sin hablar, llegaron a un claro donde se alzaban 3 chozas de barro y madera. Era una pequeña aldea apache, alejada incluso de los caminos de los suyos. No había ruido ni muros, solo gente que miraba sin juzgar. Tarek no explicó nada. Solo saludó con un gesto al anciano que tejía junto al fuego, a la mujer que molía maíz en cuclillas, y a un niño que jugaba con piedras como si fueran caballos. Alira se quedó quieta. No sabía si avanzar, no sabía si podía, pero nadie la detuvo, y nadie le preguntó su nombre. Una anciana se acercó sin prisa, con un pañuelo blanco en la cabeza y un collar de semillas negras al cuello. Miró a Alira, luego a su vientre, y luego a sus ojos. No dijo nada,
Solo la tomó de la mano y la llevó a una choza vacía. Tarek la observó desde lejos. No se acercó más. No entró. Simplemente se sentó a tallar madera bajo un árbol. Dentro de la choza, la anciana colocó hierbas en un cuenco con agua caliente y le ofreció ropa limpia. Alira no supo si llorar o arrodillarse. «Gracias», dijo apenas sin voz. La anciana le tocó la frente con los dedos callosos y murmuró: «Aquí no preguntamos de dónde vienen, solo qué necesitan ahora». Esa noche, Alira durmió en un colchón de pieles, por primera vez en días. No soñó, pero su cuerpo descansó como si el dolor se hubiera soltado un poco de su espalda. Al amanecer, salió con la manta limpia sobre los hombros. Tarek seguía bajo el mismo árbol, con una figura de madera a medio tallar. Ella se acercó sin hablar. Se sentó a su lado como si ese lugar le perteneciera. «¿Es tu gente?», preguntó, sin esperar respuesta. Tarek hizo un gesto vago. «Son quienes no preguntan». Alira asintió. «Entonces, quizá yo también pueda ser de aquí». Él no sonrió, pero dejó la figura de madera a un lado y le extendió un pedazo de pan tibio que alguien había dejado junto al fuego. Ella lo tomó con manos limpias y comió despacio. Y por primera vez desde que fue cambiada por una yegua, no sintió que debía pedir perdón por existir. Esa tarde, la yegua cojeó hasta el centro del claro y se tumbó cerca del fuego comunal. Nadie la espantó, nadie la amarró. Era como si los del lugar comprendieran que ese animal no era solo un caballo herido, sino una parte viva del silencio que traía Alira. Los niños la rodearon con cuidado. Le ofrecieron flores secas y trozos de zanahoria. La anciana del pañuelo blanco la observó largo rato y luego susurró: «Esa yegua vino antes que tú. Ya sabía el camino». Alira, sentada junto al fuego con un cuenco de maíz entre las manos, la miró con asombro. «¿Cómo lo sabe?». La mujer sonrió. «Porque los animales no regresan a donde fueron maltratados, solo vuelven donde se sienten vistos». La frase le pesó a Alira en el pecho. Durante años nadie la había visto de verdad. Era la hija de la otra, la que no vale una dote, la carga. Ahora, en ese lugar sin preguntas, sentía que alguien la miraba por primera vez sin pedir nada a cambio. Y ese alguien tenía ojos negros y manos llenas de astillas. Tarek pasaba los días sin palabras, construyendo una cerca para la yegua, tallando más figuras, reparando un techo. Nunca entraba a su choza, nunca tocaba su puerta. Pero cada mañana, Alira encontraba algo nuevo en la entrada. Un pedazo de fruta, una tira de cuero trenzado, una manta doblada. Gestos que decían más que cualquier promesa. La barriga de Alira crecía rápido, y con ella, un miedo que solo aparecía cuando el viento traía olores de otros pueblos. ¿Y si la buscaban? ¿Y si el hombre que la cambió por la yegua regresaba a reclamar lo que llamó suyo? Una noche, mientras la aldea dormía, Alira salió sola hasta el río. Se sentó en la misma roca donde la vio por primera vez Tarek y dejó caer la manta a un lado. «Si alguien vuelve por mí», dijo al aire, «quiero que me encuentren aquí, pero ya no llorando, ya no sola». Un sonido la interrumpió. No era el río, ni el viento. Era la yegua. Había venido detrás de ella sin que se diera cuenta. Se acostó cerca, como guardiana muda. Alira le acarició el cuello. «Tú también te quedaste», susurró. «Entonces quizá podamos quedarnos juntas». En ese instante, supo que no necesitaba huir, que su lugar no era donde comenzó, sino donde alguien, aunque fuera un animal o un apache callado, se había negado a dejarla caer, y por primera vez no deseó volver, deseó parir allí. La mañana del parto llegó sin aviso. Alira sintió un crujido interno, como si su cuerpo se abriera desde el centro, y supo que era tiempo. No gritó, solo salió de su choza con las piernas temblorosas y buscó con la mirada a la anciana del pañuelo blanco. La mujer la vio venir y no preguntó nada. La tomó del brazo,
con una fuerza que parecía venir de la tierra misma, y la condujo a una tienda más grande, hecha de cuero grueso y humo. Dentro ya esperaban 2 mujeres con agua caliente y trapos limpios. Tarek no estaba a la vista, pero Alira sabía que estaba cerca. Siempre lo estaba. La yegua torda, como si lo hubiera sentido, se colocó justo a la entrada de la tienda, con la cabeza en alto y los ojos clavados en la lona. No se movió durante horas. Como una estatua viva, el parto fue largo, doloroso, como si el cuerpo de Alira aún no creyera que podía dar vida sin pedir permiso. Gritó una sola vez, cuando la cabeza del bebé rompió el umbral del miedo. Y después, silencio, hasta que un llanto nuevo, delgado y salvaje, llenó el aire como un rayo de lluvia. Era niña, pequeña, morena, con el cabello ya húmedo y la boca buscando calor. Alira la sostuvo entre los brazos sin lágrimas, sin palabras, solo con una calma que no conocía. La anciana colocó una tira de tela roja en la muñeca de la bebé. «Nació sin apellido», dijo con firmeza, pero con historia. Alira besó la frente de su hija. «Tendrá el mío», murmuró. «Uno nuevo, uno limpio». Afuera el pueblo entero se mantenía en silencio. Cuando Alira salió, envuelta en mantas y con la niña sobre el pecho, todos la miraron sin acercarse, pero no era miedo, era respeto. Nadie dijo nada. Nadie lo necesitaba. Fue la yegua quien se movió primero. Caminó hacia ellas y empujó suavemente la frente de la recién nacida con el hocico. Alira rió, sorprendida. «¿Quieres adoptarla también?», preguntó al animal. Tarek apareció entonces desde la sombra de un árbol. Traía en las manos una figura de madera recién tallada, una mujer con un niño en brazos, y una yegua a su lado. La dejó en la entrada de la choza y se fue sin hablar. Alira lo vio alejarse y luego miró a su hija. «Te voy a contar un cuento», le dijo, «sobre cómo una madre puede nacer el mismo día que su hija, si alguien se atreve a escuchar su llanto». El invierno no tardó en llegar. El aire se volvió más fino y las mañanas traían una escarcha blanca sobre la tierra roja. Pero dentro de la aldea, el calor seguía latiendo entre la gente, entre los fuegos, y los cuencos llenos de maíz. Alira cuidaba a su hija como si fuera el único fuego que no podía apagarse. La llamó Naya, que en su lengua antigua significaba luz que se quedó. Nadie discutió el nombre. Nadie pidió permiso. Era suyo. Cada día, la niña dormía junto a la figura de madera que Tarek había dejado. Alira no se la había devuelto ni agradecido con palabras, pero cada noche dejaba una flor seca sobre el borde, como si supiera que los silencios también podían decir gracias. Tarek no hablaba más que antes, pero pasaba más tiempo cerca. Reparaba las cercas, ayudaba a cargar agua, traía raíces medicinales cuando la bebé tosía. Nunca pedía entrar, nunca tocaba a la niña, pero siempre estaba. Una tarde, mientras Alira tejía una manta pequeña, la anciana del pañuelo blanco se sentó a su lado y le preguntó, «¿Lo has elegido?». Alira se sorprendió. «¿Elegido?». La mujer señaló a Tarek, que tallaba en la distancia. «A veces, la vida no te entrega amor, pero te da a alguien que escucha cuando nadie más lo hace. Lo que no se da, se encuentra». Alira bajó la vista. «No me ha tocado». «Justo por eso vale», dijo la anciana. Esa noche, Naya no durmió bien. Lloraba con el cuerpo encogido, la piel ardiente, los ojos enrojecidos. Alira probó infusiones, cantos, caminatas. Nada funcionaba. Desesperada salió al claro con la niña en brazos y se sentó junto al fuego comunal, sola. «No sé qué hacer», susurró. Tarek apareció desde las sombras sin ruido. Se agachó frente a ella y extendió las manos, sin tocarla, solo esperando. Alira, temblando, colocó a Naya en sus brazos. Él la sostuvo con torpeza al principio, luego con firmeza. Le pasó un dedo por la frente, y la niña dejó de llorar. Se quedó dormida. Alira rompió en llanto, no por miedo, no por angustia, por alivio.
Nunca había dejado que otro la tocara, murmuró. Tarek no respondió. Solo la miró. Alira entendió. No estaba pidiendo lugar. Se lo había ganado sin exigirlo. Esa noche, antes de entrar a su choza, dejó algo más junto a la figura de madera, una trenza de su propio cabello. No como adorno, como raíz, porque lo que no se da, a veces se encuentra y se honra. El sol no había salido aún cuando el silencio del claro fue roto por un ruido de cascos torpes. Un caballo solitario llegó hasta el borde del campamento con un jinete encorvado, cubierto de polvo, barba desordenada y ojos vacíos. Era el hombre, el que había cambiado a Alira por una yegua. No traía armas ni saco. Solo una mirada perdida y un cuerpo que parecía no haber dormido en semanas. La aldea se detuvo. Algunos hombres tensaron las manos. Tarek apareció junto a Alira, que abrazaba a Naya envuelta en su manta. «No vine a llevármela», dijo el hombre, apenas firme. «Vine a decir que ya no tengo nada». Nadie le creyó, ni hacía falta. No era el tipo de hombre que se derrumbaba por remordimiento. Pero cuando bajó del caballo, sus piernas flaquearon y cayó de rodillas frente al fuego. «No me arrepiento de lo que hice», escupió. «Pero desde que se fue, no sueño, ni como, ni monto. La yegua volvió, ella no, y no dejo de verla en el río con los ojos gritando más fuerte que su boca». Tarek no se movió, solo lo miraba. Alira no dijo nada, pero dio un paso al frente. «Me cambiaste por un animal viejo», dijo con voz clara. «Y ese animal regresó por mí, tú no». El hombre cerró los ojos. «No vine por perdón, vine a dejar lo poco que me queda». Metió la mano en su saco y sacó un pañuelo de lana, raído y sucio. «Era de mi madre. Yo no sirvo para nada, pero ella me enseñó a dar algo antes de morir». Se lo extendió a Alira. Ella no lo tomó. «No quiero tus cosas». Se giró hacia la yegua, que había salido lentamente de detrás de las chozas. La miró un largo segundo. «Pero si ella decide acercarse, entonces sabremos si aún hay algo bueno en ti». El hombre esperó. Respiró hondo. La yegua lo miró. Luego bajó la cabeza y caminó hacia él, lentamente. Se detuvo a un paso y luego se echó, no como sumisión, como perdón. Alira tragó saliva. «Te perdona ella. Yo ya no te recuerdo». Tarek colocó una mano suave sobre su espalda. No necesitaba empujarla, solo acompañarla. El hombre se fue esa misma noche, sin caballo, caminando, sin rostro, sin nombre, pero con algo menos en la espalda. Alira, antes de entrar a su choza, acarició el lomo de la yegua y murmuró: «Eso fue por ella, no por mí». Y por primera vez, el animal la miró sin bajar los ojos. Como iguales. La primavera llegó sin anunciarse, como llegan las cosas que no se piden. Los árboles brotaron con flores pequeñas, y los niños comenzaron a correr descalzos otra vez. Naya ya se sentaba sola y sostenía la figura de madera como si entendiera su forma. Alira la envolvía con ternura, tejía nuevas mantas para otros recién nacidos, y pasaba las tardes bajo el mismo árbol donde Tarek tallaba en silencio. No eran pareja, no eran familia, eran raíz compartida. Una tarde, mientras alimentaba a Naya con trozos de plátano suave, Alira dijo en voz baja: «Ella también te sigue». Tarek la miró sin entender. Alira señaló a la yegua. Estaba echada cerca, vigilante, como si su alma se hubiera cosido a la de la niña. «A veces pienso», continuó Alira, «que ese animal sintió la injusticia más que yo, que volvió por mí, no porque me quería, sino porque sabía que yo no merecía irme así». Tarek asintió. «Volver también es un lenguaje». Alira lo miró. «¿Y tú? ¿Por qué no me dejaste?» Tarek talló en silencio unos segundos. Luego, sin alzar la voz, dijo: «Porque nadie me pidió que lo hiciera». Esa noche, la anciana del pañuelo blanco se acercó a Alira y le entregó un pequeño tambor pintado. «Para Naya», dijo.
Que aprenda a hacer ruido cuando no la quieran escuchar. Alira lo tomó con emoción. ¿Y si no quiere hablar? Entonces que baile, que grite, que cante con los pies. Alira se arrodilló y abrazó a la anciana. Gracias por no preguntarme nunca quién era. La mujer le acarició el cabello. En la siguiente luna nueva, la aldea celebró la llegada de nuevos brotes y la supervivencia del invierno. Todos se reunieron alrededor del fuego. Alira se sentó junto a Tarek, con Naya dormida en su regazo, y la yegua detrás de ellos, quieta como sombra fiel. Uno de los niños pequeños preguntó en voz alta: ¿Quién es ella? Nadie respondió al instante. Fue Alira quien lo hizo, con una sonrisa serena. Soy la mujer que fue cambiada por una yegua, pero que ahora tiene un nombre, una hija, y un lugar donde no hay precio. Tarek la miró. No habló. Solo sacó de su bolsa una figura nueva de madera. Era Naya montando una yegua, con los brazos al aire. Alira la sostuvo entre sus manos y la apretó contra su pecho. Donde antes hubo silencio, ahora florecían palabras que no dolían. El tiempo no volvió atrás, pero supo curar sin que nadie lo notara. Naya creció con la certeza de que el silencio no era vacío, sino promesa. A los 3 años, ya caminaba sola hasta la orilla del río, donde Alira solía llorar. No preguntaba por su padre, porque nunca le faltó mano que la sostuviera. Tarek la llevaba a recolectar leña, le enseñaba a trenzar la cuerda y a guardar los secretos del bosque sin miedo. La yegua, ya vieja y con canas en el hocico, la seguía como sombra. Nunca volvió a alejarse de ellas. Una tarde, sin que nadie lo propusiera, Tarek colocó una manta sobre el lomo de la yegua y alzó a Naya en silencio. La niña, con una risa leve, extendió los brazos. No era la risa escandalosa de los niños sin heridas. Era una risa honda, como si el alma se estirara desde dentro. Alira la observó desde la puerta de su choza, con una mano sobre el pecho y los ojos humedecidos. Caminó hasta el río y se sentó en la misma piedra donde había sido escuchada por primera vez. El agua seguía igual, pero ella no. Cerró los ojos y recordó el sonido de su propio llanto aquella noche. Lo escuchó como si aún estuviera allí, resonando entre árboles. Y entonces sonrió, porque ya no dolía, porque ahora donde hubo grito, había canto. Naya trotó por el claro sobre la yegua torda. Los niños la siguieron, y en la distancia su silueta parecía la de una reina sin corona, pero con raíz. Tarek la seguía con paso firme, sin interrumpir, como quien protege sin encerrar. Alira tomó un puñado de piedras planas y las lanzó una por una al río, viendo cómo rebotaban. Cada salto era una palabra que nunca había dicho. Gracias, murmuró al viento. No por salvarme, sino por no dejarme pudrir donde me habían arrojado. Esa noche, colocó una figura más sobre el altar de madera donde guardaba sus recuerdos. Una yegua tallada con una niña en la grupa, y detrás, una mujer que miraba al frente. No llevaba velo, no llevaba cruz, solo el rostro en alto. Tarek entró sin hablar y se sentó a su lado. Alira le tendió la mano, por primera vez, y él la tomó. Afuera, Naya dormía abrazada a la yegua, como si supiera que aquello que un día fue moneda, ahora era familia, porque hay cosas que no se compran, se devuelven. Y hay mujeres que, aunque las vendan, solo florecen donde alguien se atreve a escuchar su llanto. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. ¿Tú también habrías cruzado el río por alguien que fue vendida como si no valiera nada? Cuéntanos en los comentarios.